Sí, sí, tal cual. Y otra cosa que te quería preguntar es el tema cada vez más trillado de la frecuencia, digamos, de pericarditis, miocarditis asociadas a vacunas de ARN. Quizás un poco más en Pfizer que en Moderna, pero que ambas presentan, digamos, por las características que tienen. Yo creo que alcancé a leer 9 por 100.000 como una tasa posible, que es una tasa relativamente alta, ¿no? Por ejemplo, Guillain-Barré asociada a la vacuna de la gripe es 1 por 1.000.000 o 1 por 0.500.000, digamos. Me gustaría que hicieras algún comentario sobre el tema y además que se produce más en la segunda dosis y dentro de los 28 días. Me gustaría que hicieras algún comentario porque la gente cuando lee todas estas cosas que aparecen en los diarios se empieza a preocupar y dice, no, entonces mejor que no me den la vacuna. ¿Cuál sería Es la... muy cuál- buena, qué- es muy buena, también buena pregunta. En general es así. Se ha visto miocarditis y pericarditis en vacunados con segunda dosis y mucho más frecuente en varones que en mujeres. Y en tercer lugar, gente joven. Con la tercera dosis casi no se ve y adultos mayores, por ejemplo, prácticamente no hay. ¿Me explico? Ahora, cuando vos comparás miocarditis provocada por la vacuna, mientras miocarditis provocada por la enfermedad o miocarditis provocada por por la virus? enfermedad por virus, uno ve que la provocada por vacuna es mucho más benigna en tanto a la intensidad, en cuanto a la gravedad, y además dura mucho menos tiempo que las otras dos, diríamos. Con lo cual ese riesgo existe, pero está minimizado comparado con la miocarditis por COVID o está minimizado con las miocarditis comunes virales. O sea, creo que es un riesgo que está presente, pero de muy baja frecuencia y de mucha más benignidad que tenerlo por la enfermedad, ¿no? Claro, yo creo que este que vos decís es un buen mensaje para la gente, ¿no? Que entienda que, bueno, que son cosas asociadas a la vacuna, pero que no necesariamente tienen suficiente gravedad como para generar un problema clínico. Y la otra pregunta Jorge, que no, también, dame un segundo, Miguel, que te quiero no, preguntar, no, aprovechando que adelante, está adelante, Eduardo, adelante, es el tema de adelante. otras complicaciones como hepatitis variadas. Por ejemplo, hace un poco salió un artículo que como que me fomentaba la reactivación de la hepatitis C, que había casos de hepatitis autoinmune asociada a la vacuna. Me gustaría también algún comentario tuyo de eso al respecto. Bueno, no, para nada en los efectos adversos está hablando de reactivación de hepatitis C. Los estudios de los ESAVI, tanto en Argentina como en Estados Unidos, que tiene un sistema de denuncia de los procesos adversos por la vacuna, no muestran esto. Lo que ha aparecido ahora es esta famosa hepatitis aguda grave, Sí, diríamos, en chicos, chicos debajo de, no hay ningún caso por encima de 16 años y la mayoría son chicos debajo de 5 años, que si tiene algo que ver el COVID o si tiene algo que ver perfilándose un virus que es llamado adenovirus F41, que normalmente da cuadro de diarrea o dolor abdominal o gastroenteritis, para llamar un nombre más técnico, diríamos, en pediatría y a veces también en adultos. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Primero, que no tiene nada que ver la vacuna en esta hepatitis aguda grave, en primer lugar, porque los países donde apareció no vacunaban chicos, me explico, debajo de 5 años. claro. En segundo lugar, diríamos, está vinculado al COVID, como hay algunas teorías, diríamos, la teoría que se plantea es que por ahí el COVID permite, diríamos, como una especie de disminución de la inmunidad, diríamos, ¿no? Y que este adenovirus actuaría como un superantígeno, etcétera, etcétera. Todavía no está demostrado. Lo que sí es cierto, que cuando uno busca en sangre, el adenovirus está presente en el 70-75% de los casos. ¿Cuál es la discusión para los oyentes? Que todavía no encontramos el adenovirus en los hígados enfermos, en los hígados de los chicos que tuvimos que trasplantar. Lo que sí es evidente es que es una enfermedad mucho más grave que las hepatitis comunes, ¿no? Sobre todo la hepatitis A, que es la más común en pediatría, porque Claro. fíjense que el 10% tuvieron que ir a trasplante. Pero también es cierto que esta incidencia de casos es infinitamente mejor
que la enfermedad por COVID. Fíjese que hay 400 casos en el mundo y tenemos millones de casos por COVID. Con lo que quiere decir con esto es, vayamos a vacunarnos contra el COVID, que la vacuna no es la responsable de esto, y además, si tiene algún rol el virus SARS-CoV-2, nos protegemos con la vacuna, ¿no? Claro, ese es el mensaje, antes de pasarle la palabra a Miguel, el mensaje que yo te diría que habría que pasar, ¿no? Que sería usar barbijo, distanciamiento social para la protección y vacunación a todo el mundo. Eso sería el mensaje para este momento, ¿no? ¿No te parece, Eduardo? Correcto, vos sabés que yo soy un insistente que el barbijo debe ser usado porque hay algunos expertos que están diciendo que la pandemia terminó. Argentina con 3.000, 4.000 casos por día, son 100.000 por mes y con más de 500 a 600.000 casos por día, la verdad que el virus sigue vivito y coleando, como decimos en la tribuna, ¿no? Sí, Así tal que el cual. barbijo baja un 50 a 60% el riesgo de enfermarse. Y además te cubre también para la gripe, que también es útil. Así que yo creo que el barbijo y el distanciamiento social hay que usarlo, especialmente en lugares cerrados, en lugares mal ventilados, transporte público, diríamos, transportes, aunque sea privado, pero en gente que uno no conoce o que no hace burbuja, uno debería usarlo, reuniones de oficina, etcétera, ¿no?